Influencia. Ahí ustedes lo ven. Es la capacidad que tiene una persona para modificar la conducta de otros. Por eso los influencers son personas que influyen en cómo los otros piensan y se dirigen a lo que deciden en sus vidas. Persuasión. En este caso, es un acto que persigue convencer a alguien de que piense o haga algo determinado. Y veamos cuáles son las diferencias. Porque la diferencia primero radica en la intencionalidad y la temporalidad. Y aquí yo quiero traer una frase del escritor Ken Blanchard, que él dijo algo que es muy interesante y que a mí me gusta. Y fíjense que él dice, la clave para un liderazgo exitoso hoy en día es la influencia, no la autoridad. Entonces, la esencia de la influencia radica en hacer que otros participen. Todos necesitamos de alguna manera ser alentados a trabajar en nuestras habilidades para poder influir en los demás de una forma positiva. Yo quiero ahora darte un minuto para que después de ver los 4 que hemos estudiado, tú pienses, analices y llegues a la conclusión de cuál es tu faceta o aspecto con mayor fortaleza y cuál es tu faceta o aspecto, ahí están los 4, menos explorado en tu sentido de influencia. ¿Ok? Este es el Influencer Circle. ¿Y de qué va el liderazgo? De influencia. Entonces, nosotros vamos a estar hablando de liderazgo y de comunicación en un tema que realmente me fascina por su importancia para el área comercial, para la creación de equipos de trabajo y para construir una tribu sólida. Es el tema de persuasión e influencia. Pero antes de entrar de lleno en eso, vamos a hacer, como siempre, un centramiento. Así que nos ponemos en una posición cómoda, sentaditos, espalda erguida, manos abiertas, hombros relajados. Y vamos quitando el piloto automático de nuestra mente y nuestros pulmones para centrarnos, volver al centro, pasear la copa de la mente y sentir, soltar y sonreír. Primero a tu ritmo, solo observa tu respiración. No le intervengas todavía. Obsérvala y siente sin juicios. ¿Cuál es el ritmo de tu respiración? Si está agitada, es algo hueca. O si por el contrario te sorprendes sintiendo una respiración serena, pausada, tranquila. Siente sin etiquetas. Y ahora sí vamos juntos a quitar ese piloto automático de los pulmones y a respirar diseñando voluntariamente un ciclo de respiración que nos lleve al bienestar, que nos traiga al centro de lo que construye nuestra paz interior. Sentir, inhalamos por la nariz todos suavemente, llenamos el abdomen de aire, retenemos el aire dentro, soltar, con un suspiro sonoro, dejamos ir suavemente ese aire que nuestro cuerpo recibe, procesa y luego suelta lo que ya desechó el organismo. Y lleva tu atención consciente al centro del corazón para sentir por qué das gracias en este instante. Y ese corazón lleno de gratitud
Es la razón sin razones para sonreír desde el alma, sonreír desde la esencia, sonreír desde la magia de reconocernos con vida. Inhalamos, retenemos el aire en pulmones y abdomen usando el diafragma. Soltar. ¿Por qué das gracias en este instante? Sonreír desde el corazón en gratitud, en vibración de amor, conectados a la frecuencia de la prosperidad, del amor, de la alegría, de la esperanza, de la riqueza en todas sus manifestaciones. Respiremos una vez más, inhalamos juntos por la nariz, lleva aire a pulmones, diafragma, abdomen. Soltar. ¿Por qué das gracias en este instante? Escucha y siente la gratitud del corazón profundo. Y esa sonrisa que sea más amplia esta vez en tus labios. Una sonrisa de saber que todo está bien. Que no soy feliz por lo que tengo. Soy feliz por la convicción de que en este instante nada me falta. Intenciona enviar amor a todos los seres sintientes y vivos de este planeta. Envía tu amor, tu paz, tu sensación de bienestar a cada uno de ellos, conocidos y desconocidos. Y conecta tu corazón con la energía de las galaxias, de las constelaciones, de los astros y las estrellas. Conecta tu corazón a la energía que es la frecuencia primaria de todo este universo poderoso. Inhala. Exhala. Sonríe. Sonríe desde el corazón. Inhala. Exhala. Sonríe desde el corazón. Y con esa sonrisa en tus labios, cuando estés lista, listo, puedes volver a abrir suavemente tus ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Mejor que bien? Maravilloso. Ahora estamos listos, después del centramiento, para comenzar la clase. Eso me recuerda a Davis, un colaborador nuestro por años. Fue de todo un poco. Mi asistente multipropósito. Y también conducía. Y me conducía por Miami y todo eso. Y una vez él estaba en una gestión y nosotros estábamos haciendo una reunión de la empresa y él se conectó por el teléfono. Y yo digo, vamos todos a cerrar los ojos,
Vamos a centrarnos, ya yo muy conectado. Y de momento dice Davis por el micrófono, oye, si cierro los ojos me mato. Y yo, bueno, todo el mundo se rió, tuve que dejar de hacer el centramiento, porque lo que ocurrió fue un descentramiento humorístico. Pero al mismo tiempo cumple también su propósito, porque el humor es alegría, como nos demostró nuestra querida doctora Marisa Fuentes en la masterclass de los beneficios médicos de la risa. Fíjense bien, el tema que nosotros vamos a hablar hoy realmente es la razón de ser del liderazgo del mundo hoy en día. Las empresas hoy están encontrándose con una realidad después de la gran renuncia y la cantidad de gente que ya no quiere trabajar para otros y que quiere flexibilidad en sus tiempos y que quiere estar en su casa y ya no ir a la oficina. O sea, realmente el mundo nos cambió después de la pandemia y realmente el liderazgo que nosotros tenemos que ejercer es más flexible que nunca, porque tanto los ejecutivos se van de las empresas por inflexibilidad, como los colaboradores también se están yendo de las empresas por inflexibilidad. Y a uno, en un extremo o en el otro, le toca realmente entender que estamos en un momento donde más que antes hay una negociación permanente y es una de las habilidades persuasivas que un buen líder tiene que tener: influencia y persuasión. Ya el liderazgo antiguo de autoridad está obsoleto, es caduco. Entonces, si tus acciones inspiran a otros a soñar, ahí está la frase con la que comenzamos esta masterclass. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, entonces aprende más y sé más. Eres un líder. John Quincy Adams dijo esta frase, y después de esta frase que es muy seria, vamos a otra que no es tan seria, que es persuasión, porque en ocasiones decir por favor no es suficiente. Pero este obviamente es un meme que no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de persuasión que nosotros vamos a utilizar. Entonces, realmente persuasión no es manipulación. No confundamos persuasión con imposición o con la palabra manipulación. Nosotros nos reímos porque Jack Giraud una vez osó decir que yo manipulé a una audiencia en cuerpo y alma con lo del clima y la lluvia, cuando yo estoy seguro que lo que hice fue persuadirles de que me ayudaran a todos meditar, a juntos, con el poder del grupo, hacer nuestra cena al aire libre afuera. ¿Ok? Y lo único que les persuadí, diciéndole, si ustedes me dan la autorización, yo firmo este papel donde digo que me hago responsable de dejar a 120 personas sin cena en caso de que llueva y no haya tiempo de cambiar la cena para dentro del pabellón. Pero la verdad yo lo hice delante de todo el mundo y persuadí. Dije, esto es lo que está ocurriendo. Yo creo que es posible entre todos meditar y sucedió. Entonces, pero claro, me bromearon con que yo manipulé a las personas. Entonces, en esta clase vamos a hablar de dos términos que influyen directamente en nuestras comunicaciones, en la calidad de nuestras relaciones: influencia y persuasión. Y hoy en día son habilidades, como dije, que están requeridas en todos los equipos de trabajo, en todas las organizaciones, con fines de lucro, sin fines de lucro. Hay un modelo de liderazgo nuevo que se está gestando en el mundo y que tiene que ver con lo que la pandemia ha hecho en cada uno de nosotros, que uno cree que no, pero sí nos hizo replantearnos prioridades en nuestras vidas. Influencia, ahí ustedes lo ven, es la capacidad que tiene una persona para modificar la conducta de otros. Por eso los influencers son personas que influyen en cómo los otros piensan y se dirigen a lo que deciden en sus vidas. Persuasión, en este caso, es un acto que persigue convencer a alguien de que piense o haga algo determinado. Y veamos cuáles son las diferencias, porque la diferencia primero radica en la intencionalidad y la temporalidad. O sea, como ahí dice esta lámina, la persuasión es siempre voluntaria y con intención. La influencia puede darse sin intencionalidad. Yo, por ejemplo, a veces no estoy intencionando influir en nadie, pero a lo mejor con mi propio ejemplo, discurso, hay alguien que llega y me dice, ay, mira, dijiste tal cosa y eso influyó en la decisión que yo tomé. Ah, no fue intencional. Yo conté una anécdota mía, sirvió para crear influencia. La influencia puede darse sin intencionalidad. Dos,
La influencia es algo que perdura en el tiempo, mientras que la persuasión es un acto puntual. ¿Se entiende? La influencia perdura en el tiempo, pero la persuasión es un acto comunicacional. Yo te persuado de algo en específico, por lo tanto estamos hablando de algo puntual. Y tercero, para entender la diferencia es, si la influencia fuese una enciclopedia, la persuasión sería un tomo de la enciclopedia. Entonces, ahí estamos ya diferenciando qué cosa es persuasión, qué cosa es influencia. Ahora, se ha dicho, fíjense ustedes, que al menos 10 personas observan el comportamiento de todos. Y cuando sirves como líder, influyes en más de 10 personas. Te guste o no, estás en el centro de atención. La gente está mirando lo que dices, lo que haces. Y la influencia implica inspiración. La influencia puede alentar. La influencia tiene la capacidad de dar orientaciones. La influencia de un líder puede ser positiva y también negativa, ¿verdad? Por ejemplo, cierto tipo de líder puede inspirar a pandilleros a robar, a asesinar, a cometer delitos. Y esa pandilla tiene un líder. Nosotros no podemos quitarle la palabra líder al líder de una pandilla o el líder de las FARC. Pablo Escobar fue un líder. Lo que hay es que pensar si su influencia fue una influencia positiva o una influencia negativa. Entonces debemos entender que todo liderazgo ofrece orientación y tiene un impacto definitivo. Sin embargo, la influencia mal utilizada puede traer resultados catastróficos. Simplemente nosotros tenemos que encender noticieros, ver los noticieros y observar la influencia negativa que tienen las noticias en muchas personas. Yo acabo de decirlo en Honduras, en un programa de la mañana, donde un periodista me entrevistó y yo dije, hay que ser selectivos con la cantidad de información que uno transmite, porque la influencia que tienen los medios masivos de comunicación a veces es bastante tóxica y dañina. Y puse el ejemplo de una cadena internacional de noticias que yo, cambiando canales, el presentador estaba comentando un tiroteo y al final, antes de irse a publicidad, dijo, así van las cosas en los Estados Unidos del odio. Y yo dije, pero ¿cómo alguien con la responsabilidad que tiene en una pantalla a millones de personas en una región puede usar su influencia para generar odio, generar división, generar malestar? Entonces, la historia está llena de personas que, a pesar de ser líderes, porque ejercían gran influencia sobre miles o millones de personas, lo utilizaron en beneficio propio o en detrimento de derechos de otros y en bienestar de pocos, olvidándose de la gran mayoría. En cambio, un líder que ejerce una influencia positiva es alguien que guía a otros en la dirección correcta, imparte rasgos, hábitos, acciones positivas. ¿Y esto qué genera? Conciencia en el mundo, excelencia en los individuos, tanto en organizaciones, en las familias, en las naciones. Fíjense cómo nosotros en nuestras familias recibimos un patrón de liderazgo y generalmente es muy complicado que ese patrón se revierta. Por eso hay que cortar a niños que crecieron en una familia donde su padre era violento, porque muchas veces eso es lo que imitan, porque es lo que vieron, fue el status quo, fue el liderazgo que recibieron. Entonces, la pregunta aquí para comenzar es ¿cómo te va como líder y como compañero de otros? Tus palabras, tu conducta, tu comportamiento están a la vista para que todos los vean. ¿Cómo te va como líder? La mayoría de nosotros que está en este círculo tiene equipos y tiene otros círculos de influencia a su alrededor. Y aquí yo quiero traer una frase del escritor Ken Blanchard, que él dijo algo que es muy interesante y que a mí me gusta. Y fíjense que él dice, la clave para un liderazgo exitoso hoy en día es la influencia, no la autoridad. Entonces, la esencia de la influencia radica en hacer que otros participen. Todos necesitamos de alguna manera ser alentados a trabajar en nuestras habilidades para poder influir en los demás de una forma positiva. Ahora, la gente hoy en día está buscando admirar a los líderes que le ayudan a crecer, que le ayudan a expandirse y también que les reconocen sus propios hallazgos y logros. Entonces, el liderazgo por sí solo proporciona una fuente limitada de persuasión. Los líderes exitosos reconocen que para ser efectivos no pueden depender únicamente de directivas, de manipulación o coerción, porque ya
hay muchas personas, y yo por eso siempre dije, yo no quiero ser parte de un ejército, porque no me va bien siendo soldado. Solo 45 días fui soldado, obligatorio. En vez de hacer el servicio militar, que era un año, a mí me tocó 45 días. Suficiente desastre, porque yo me doy cuenta que yo no nací para recibir órdenes y no poder procesarlas y entenderlas. Y allí te decían, esto es lo que a usted le toca, no cuestione la orden, usted vaya a ejecutarla. Y fíjense cómo es de interesante, cómo ha cambiado el mundo, que ni siquiera las metáforas o analogías del ejército ya la gente las acepta, porque ya nadie quiere sentirse que es un soldado y que no piensa y que el otro es un cabo raso. Hoy el liderazgo es un liderazgo más horizontal, un liderazgo donde no importa tanto el título. Y yo se lo decía a las personas en Colombia y en Honduras, porque en América Latina hay una comedera de mierda, porque no tiene otro nombre, demasiado grande, que a la gente hay que llamarle por los títulos. Licenciada, licenciado, doctor, doctora, abogado, abogada. Y yo le decía en Honduras, ahora en la conferencia, para más de 1000 personas, yo le digo, yo no quiero que a mí nadie me diga licenciado, porque mi valor personal como líder no va en mis 2 licenciaturas. Pero además, siendo honestos, como les decía a ellos, si a mí alguien me hace un examen de lo que yo cursé como licenciado, que me gradué en 1992, yo desaprobaría mi licenciatura en Historia del Arte porque yo no recuerdo ni el 5% de lo que estudié. Y tampoco aprobaría la licenciatura en periodismo, que me gradué en el 2002. Entonces, fíjense cómo en América Latina nosotros hemos creado sociedades tan clasistas que la gente no se llama por sus nombres. Y ese modelo tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Porque, claro, hay formalidades. Yo tengo que hacer una entrevista y decir doctor, doctora. Pero hay otras cosas en equipos de trabajo donde la gente se conoce, convive y trabaja junta, que yo no tengo por qué decirle al otro doctor si su nombre es Helio o su nombre es Anthony o su nombre es Marcos. Pero nuestras sociedades son basadas en eso, en un liderazgo arcaico que reconoce la autoridad. Colombia es un país donde los estratos a mí me ponen de mal humor. Yo vivo en estrato 6, el otro vive en estrato 1, el otro vive en no sé qué. Por lo menos en Estados Unidos, que sabemos que existen las diferencias sociales, pero la gente no habla de estratos. La gente dice, vivo en Hialeah, vivo en Weston, vivo en Little Haiti, vivo en Redland o vivo en Brickell, que son barrios de Miami, ¿ves? Pero aquí nadie está diciendo vivo en estrato 1, vivo en estrato 6, vivo en estrato 5. Entonces, esta clase para mí es muy importante porque nosotros tenemos que ser embajadores de un nuevo modelo de liderazgo para nuestras sociedades y nuestra cultura. Y tenemos que empezar por dar el ejemplo. Gracias, mi nombre es Ismael. Cuando yo voy a algún lugar donde a mí me dicen doctor, hasta doctor me han dicho, doctor Ismael, yo le digo, discúlpeme, yo no soy doctor. Mi nombre es Ismael. Usted me puede llamar Ismael o si prefiere Cala, pero no necesito que me diga licenciado ni nada de eso. Yo tengo nombre, apellido propios. Entonces, nosotros todos hemos, por ejemplo, conocido a gente poco habladora, pero cuyas palabras dejan huella, ¿ves? Personas que saben, por ejemplo, usar el silencio para dominar una conversación. Tener influencia significa algo más que llevar la voz cantante. Y eso también hay que aprenderlo. Hay mucha gente que piensa que tener influencia es el que más habla. No, tener influencia es comandar respeto, atención, sentir que uno toma las riendas de una situación, entender qué papeles desempeñan, y lo vamos a ver ahora en detalle, el poder posicional, las emociones, los conocimientos y el lenguaje no verbal. Entonces, si nosotros aspiramos a tener éxito como líder, es imprescindible que dominemos estas 4 facetas de la influencia. 4 facetas de la influencia. Y la primera, como ya les mencioné, es poder posicional. Si lo tienes, fíjense ustedes, es ese poder jerárquico psicológico. Si tú lo tienes, la influencia se convierte en algo relativamente simple, porque quien tiene poder jerárquico o psicológico sobre otras personas suele hablar más, interrumpir más, dirigir más la conversación, eligiendo incluso los temas que se discuten. Entonces, si en una situación determinada no tienes el poder posicional, lo previsible es que quizás hables menos, interrumpas menos
y no elijas tú los temas de conversación. Por alguna de las maneras de demostrar el poder posicional por parte de quienes lo ostentan es ejercer su derecho a hablar más sobre los temas que les importan. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de este primer aspecto? Perder el compromiso y fidelidad de tu grupo o de tu tribu porque no les permites un espacio creativo o de desarrollo o incluso de intercambiar ideas. Ese es el poder posicional. Vamos al segundo elemento, que es el segundo aspecto de la influencia. Y aquí estamos hablando de emoción. Y usarla es una de las vías para contrarrestar el poder posicional y dominar una conversación. Entonces implica que cuando el otro, ¿verdad?, está abusando del poder y está atrapando el poder, en tu caso, la emoción va a darte un cierto grado de igualdad. De hecho, la pasión, cuando hablo de emoción, es la pasión. Porque la pasión, si tiene una buena base y la persona que habla está bien preparada, puede ser más fuerte que la autoridad. Hay personas que tienen poder posicional, pero créanme, la energía no es lo suficiente, solo lo que tienen es el poder de la posición que ocupan. Hay otros que no tienen esa posición, pero que su pasión les hace tener mayor influencia. Entonces, no en vano existen muchísimas películas de Hollywood cuyo clímax se nutre de esos momentos llenos de pasión, apelaciones a la clemencia, discursos finales que arrancan lágrimas a un jurado en un juicio, haciendo que el jurado absuelva al acusado, ¿verdad? Aquí la pregunta es, ¿cuál es el límite de este segundo aspecto? Porque hay gente que a veces se pasa con el tema de la pasión y se ve sobreactuada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el límite? Entrar en el engaño, entrar en ese engaño o distorsión de un mensaje por emociones incorporadas al mismo. En otras palabras, manipulación. Entonces ahí hay que tener cuidado cuando la emoción que estamos amplificando realmente sabemos que es honesta, que es persuasiva y uno sabe cuando la está haciendo manipulativamente. Esa es la segunda faceta de la influencia. Vamos al tercero o la tercera. Aquí estamos hablando de conocimiento y en muchos casos la pasión por un tema está muy relacionada con el conocimiento, hasta el punto que aunando la pasión y los conocimientos es posible dominar una conversación, incluyendo algo que podría decirse cómo puede ser. Bueno, pues sí, hasta eclipsando el poder de esa persona que está en la posición de autoridad con el cargo designado. Y esto de verdad yo lo he visto en algunas reuniones también, que el jefe, supuestamente que es el que tiene el poder posicional, queda totalmente neutralizado, porque hay alguien que tiene conocimiento y ese conocimiento es tan apabullante que el otro tiene que recogerse. Por eso los conocimientos sin pasión pueden llegar a ser ineficaces, aunque es posible que a base de paciencia resistan más que nadie en el debate, fíjense. Pero la combinación de conocimiento y emoción, que es pasión, es maravillosa. Pero también todo tiene límite. ¿Cuál es el límite de este tercer aspecto? ¿Cuál sería el límite? Pues aquí es entrar en una posición de pensar que yo sé y desgastarme por querer tener siempre la razón. Fíjense que esto está muy ligado a la tabla de los campos energéticos de la conciencia del doctor y psiquiatra David R. Hawkins. Si ustedes ven uno que se llama razón, que necesita comprenderlo todo y la experiencia de la vida es la abstracción, eso es lo que nos pasa. Si nosotros siempre queremos tener la razón, vamos a ser infelices y vamos a perder influencia porque vamos a caer justamente en una necesidad de probar que siempre nuestros puntos de vista son los que más valen. ¿Ok? Vamos al cuarto. El último aspecto tiene que ver con la trama de las relaciones humanas. Es el único, el último aspecto. Y fíjense que es el más sutil de los cuatro, por lo que rara vez logra triunfar sobre la autoridad posicional o la pasión, aunque en algunas ocasiones, cuando lo han manejado con habilidad, yo lo he visto salir vencedor. ¿De qué se trata? Es de dominar esa trama de las relaciones
humanas. Y de este aspecto de la influencia somos muy poco conscientes, a pesar de que todos participamos en él con mayor o menor habilidad. Porque fíjense, como dice ahí la lámina, desde muy pequeños aprendemos que la conversación es un baile en pareja, un juego entre dos o más personas en el que la manera de respirar, de hacer guiños, de asentir, de mirarse a los ojos, de ladear la cabeza y de gesticular, entre toda una serie de sutiles señales no verbales, ayudan a ambas partes a comunicarse. Por eso es que es tan complicado cuando la comunicación no tiene lenguaje no verbal. Entiéndase textos, WhatsApps y correos electrónicos. Es complicado porque nosotros ya hemos aprendido a generar influencia a través de estos elementos: respiración, guiños, cómo me mira a los ojos, de dónde está ladeando la cabeza, cómo gesticula. Es más, sin estas señales no verbales, la conversación generalmente termina siendo mucho menos funcional, ¿verdad? Y por eso yo les digo, hablar por teléfono no resulta ni de lejos tan satisfactorio como hacerlo en persona. Y por eso en las reuniones a distancia es inevitable interrumpirse, equivocarse, hablar al mismo tiempo con mucha más frecuencia. Aquí la pregunta es, ¿se puede tener influencia usando solo este cuarto aspecto? Yo a veces lo he visto en situaciones donde un momento de gestos verbales, cambios de tono, miradas fijas a los ojos, ¿verdad? En cuanto se impone una idea, genera un resultado o un dominio de la dirección de una reunión. Entonces la pregunta en este cuarto aspecto es, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de este trama de las relaciones humanas? Yo digo que el límite es entrar de nuevo en la manipulación o en la seducción, porque en resumidas cuentas, la influencia es un reflejo del empeño que ponemos unos y otros en conseguirla, y aunque no nos demos cuenta del todo, la mayoría somos expertos en medirla. Entonces, para ejercerla es necesario llevar la delantera como mínimo en uno de esos cuatro aspectos que hemos visto, preferiblemente en más de uno. Yo quiero ahora darte un minuto para que después de ver los cuatro que hemos estudiado, tú pienses, analices y llegues a la conclusión de cuál es tu faceta o aspecto con mayor fortaleza y cuál es tu faceta o aspecto, ahí están los cuatro, menos explorado en tu sentido de influencia. ¿Ok? ¿Cuál es tu faceta o aspecto con mayor fortaleza? ¿Cuál es tu faceta, aspecto menos explorado? ¿Desde dónde crees tú que tienes más influencia en este momento? Fíjense que Nick Morgan, en el libro Power Cues, que tiene un subtítulo y es The Subtle Science of Leading Groups, Persuading Others and Maximizing Your Personal Impact, él tiene ahí en ese libro una frase que realmente a mí me crea un conflicto con mis principios. Y él dice, aprovecha la ciencia de la persuasión. Aprovecha la ciencia de la persuasión. Conseguir que se haga algo a través de otras personas es un desafío diario. Y la verdad que sí, que el buscar una nueva manera de motivar y dirigir a una tribu sin la carta de yo soy el jefe, esa es la necesidad de hoy, porque ya esa carta de yo soy el jefe caducó. Entonces, ya usar esa carta estaría fuera de lugar en un mundo donde los equipos interfuncionales o incluso el trabajo a distancia, el trabajo híbrido, han difuminado los límites de la autoridad. Yo creo que hay que ser más persuasivos y menos autoritarios en este momento.